Bueno, buenas tardes a todos. Primero le agradezco a la Academia Nacional de Medicina la invitación que me hizo para poder compartir brevemente algunos de los conceptos actuales que tenemos en esta patología que es la osteoartritis y que en realidad es una enfermedad que todos debemos de estar con mucha, pues debemos de cuidar mucho los avances y todo lo que se está investigando en relación a ella, porque es una enfermedad que en realidad es muy prevalente en la población, por lo tanto, sí vale la pena que todos sepamos cómo diagnosticarla y cómo tratarla. Esta será la agenda de nuestra charla. En los próximos 40 minutos espero poder cubrir toda esta información. Y bueno, les diría que tal vez esta es una diapositiva que es muy importante en términos de que cuando ustedes vean un paciente, no les digan no tengo nada. La realidad es que yo siempre he dicho que cuando un paciente llega y uno sospecha, ya se puede hacer diagnóstico de osteoartritis, no le digan nada, no le digan usted no tiene nada. En realidad es que el paciente tiene dolor, tiene disminución en la movilidad y discapacidad. Y obviamente le damos medicamentos que hoy tenemos y que no podemos regenerar cartílago, pero si ustedes no le dicen que tiene una enfermedad donde desgraciadamente no tenemos un medicamento que revierta este daño, pues en realidad algún día va a llegar el momento que se le va a decir, usted no tiene nada, pero nada de cartílago. Y eso en realidad, pues el paciente puede decir que después de tanto tiempo viéndolos a ustedes como médicos, pues en realidad sí tenía una enfermedad, pero no fuimos capaces de decirles que no teníamos un medicamento o alguna intervención para poder disminuir esta situación. Estas son fotos que ustedes ven aquí. Este es un cartílago normal, un cartílago completamente blanco, un acarado liso. Y vean cómo en las primeras fases es lo que llaman los médicos de ortopedia, que tienen un desflecamiento. Y obviamente aquí ya tienen grandes erosiones, ¿no? Grandes hoyos, que incluso nos dejan ver el hueso subcondral, y obviamente conforme van pasando el tiempo de evolución, prácticamente así se empiezan a ver. Si nosotros le hiciéramos una artroscopía a todos nuestros pacientes, esto es lo que veríamos, grandes cambios morfológicos macroscópicos en el cartílago. Obviamente, ¿por qué les digo que es una enfermedad del siglo XXI? En realidad es porque es altamente prevalente, ahora les mostraré unos números. Además, pues cualquier persona puede tener no solamente una articulación, pueden tener rodillas, pueden tener un codo, pueden tener muchas articulaciones de la mano, como ustedes pueden ver aquí, las interfalencas distales, las proximales, la trapecio metacarpiana. Entonces, el hombro, una vez que tengamos lesión del mango rotador, podemos tener, como ven aquí, un ascenso del húmero, y esto finalmente lo que nos hace es que tengamos molestias en nuestra articulación, que puede estar afectada. Hay gente que llega a tener hasta 2 o 3 prótesis por el gran dolor que tiene, por la gran discapacidad que tiene el paciente. Déjenme decirles que eso de que los países pobres teníamos otras patologías y los ricos otras, en realidad eso ya no. Hoy el envejecimiento nos está alcanzando prácticamente en toda Latinoamérica, y eso lo demuestra uno de los estudios que publicó la OPS hace algunos años. Y vean claramente cómo América del Norte sí va a aumentar, pero no en forma tan estrepitosa como lo va a hacer América Latina. Y por supuesto que ya en el agregado, vean ustedes cómo nuestra población va a aumentar. Este estudio fue presentado en el 2007, ¿no? Pero ahora vean, ¿no? Estamos ya prácticamente en el 2020, y obviamente los millones de personas que están aumentando, eso son factores de riesgo para tener esta enfermedad. Hace algunos años, analizando la encuesta nacional de salud, encontramos que teníamos un 26.2% de pacientes con molestias musculoesqueléticas una semana antes de que se levantó la encuesta nacional de salud. Algunos estados como Durango, Coahuila, Nayarit están muy por encima de esto, y algunos dos como Quintana Roo, Colima, en realidad tienen mucha menos prevalencia de dolor en las articulaciones, como ustedes pueden ver en esta gráfica. También ahí aprendimos que la articulación más frecuentemente afectada es la rodilla, en la extremidad inferior, y
obviamente rodilla, cadera, talón y primer tejo, predomina las personas de género femenino. Lo mismo pasa en la extremidad superior. Vean ustedes como la muñeca es la que más molestias da. Las tres articulaciones, ¿no? El mayor predominio es la gente del género femenino. Entonces, hoy sabemos claramente cómo personas del género femenino pues tienen una buena, mayor factor de riesgo para tener este tipo de enfermedades. Hace ya algunos años el doctor Cardiel nos presentaba algunos datos hace 15 años prácticamente, y nos decía que había más o menos como 6.800.000 personas con osteoartritis en una población a nivel del sur de la ciudad, específicamente San Pedro Mártir. Sin embargo, hace 9 años se publicó este artículo, donde es un artículo donde prácticamente abarcan 5 diferentes regiones que creemos que puede ser representativa de nuestra población. Estas 5 regiones son el noroeste, el noreste, el centro, el sur y el suroeste. Y eso vemos claramente como la artritis es la enfermedad reumática con mayor prevalencia, 10.5. Y hace 7 años yo, en reumatología del INR calculó que habíamos como 7.800.000. Y 7 años después, que prácticamente ya estamos en 2020, sin nada, asumiendo que ninguno de los factores hubiese cambiado, hoy tendríamos 8.750.000 personas con osteoartritis, y vean como 1.300.000 hoy están sufriendo de estas patologías. Esas son simples estimaciones. Obviamente necesitaríamos tener un estudio longitudinal de incidencia en realidad para la prevalencia y empezar a calcular la incidencia y obviamente hacer análisis seculares, y entonces tendríamos probablemente un número mucho más exacto, pero creemos que esto sí representa de alguna forma a lo que estamos viviendo en la actualidad. La patogenia, déjenme decirles que esta puede ser una de las conceptos más importantes que yo quisiera decirles. Esta no es una enfermedad de viejitos, es una enfermedad que puede dar desde gente jóvenes. Hoy sabemos mucho más y sabemos que sí, efectivamente la edad es un factor de riesgo, pero ya no es una enfermedad solamente de gente adulta mayor, ¿no? El gente de viejitos, una enfermedad de desgaste. Ese concepto ya pasó a la historia. Hoy sabemos claramente cómo están involucrados muchos mecanismos patogénicos, y esos mecanismos patogénicos, sí, efectivamente la senescencia del cartílago es parte de esa patología en unas personas más que en otras, pero no es el único factor etiopatogénico, y el factor de riesgo llamado edad no es solo. Y aquí les muestro esta gráfica que cada vez se ha enriquecido más como un modelo general de esta enfermedad. Tenemos estos en color de rojo, algunos de los factores de riesgo que probablemente no se pueden modificar tan fácil, como es el género, la genética, la edad propia del paciente y obviamente el aspecto metabólico. Pero además hoy conocemos muy bien algunos de los factores etiológicos, etiopatogénicos, que sabemos que están implicados. No todas tienen todo, o no todas tienen un número grande o una mayor preponderancia de algunos de estos factores son los que predominan en una persona, y en otras seguramente tendrán otras. De hecho, hoy hablamos de que probablemente tengamos que hacer fenotipos de la osteoartritis para poder entender mejor la patogenia, entender mejor los factores y por supuesto que tener un mejor tratamiento, un tratamiento que ya no debería de ser como el que muchas veces hemos tratado. Hoy prácticamente por áreas de tiempo les hablaré un poco de mecánica, del estrés mecánico, de la biomecánica, de cómo sabemos que influye en un grupo importante de personas, y obviamente la parte, bueno, que es, digamos, de lo más nuevo que hemos aprendido, es la parte de la inflamación. Fíjense que en la sobrecarga, el estrés biomecánico, la verdad es que hoy hay muchas patologías, muchas de ellas son vistas por ortopedistas pediatras, por ortopedistas como artroscopistas. ¿Y de quién estoy hablando? Por ejemplo,
estas lesiones de displasias de cadera, el calvepertes, en fin, episiolistesis, son factores que finalmente dan problemas a nivel de osteoartritis muy importante a nivel de algunas articulaciones de los chiquitines, y esto pues en realidad es un campo completamente de los ortopedistas, y con los tratamientos que ellos dan, conservadores o quirúrgicos, tratan de que esto se corrige y por lo tanto tenga un buen crecimiento y que no terminen en una articulación muy afectada en pocos años. Obviamente, lo que son las lesiones de ligamento cruzado, mango rotador, menisco, hoy probablemente sean de lo que más se conoce y de lo que más sufre mucha gente de nuestra población. Y déjenme decirles que mucha de esa población es población joven, no es población grande en términos de adulto mayor, sino es gente en realidad bastante joven que tiene lesiones de ligamentos, de meniscos, muchos de ellos son por cuestiones deportivas, y entonces a esta persona prácticamente estamos condenándola a que en unos años, 15, 20 años, prácticamente tenga problemas de osteoartritis, y puede ser gente de 40, 45 años que en realidad están en su parte más productiva de su vida. Obviamente hay enfermedades que nos dan la laxitud ligamentaria, como puede ser, por ejemplo, enfermedades como el Ehlers-Danlos, como puede ser el síndrome de Marfan. Y estos pacientes, cuando tienen este tipo de problemas a nivel ligamentario, lo que hacen es que tienen luxaciones bastante importantes o tienen mayor movilidad de las articulaciones, y por lo tanto tienen un mayor problema a nivel de las vías de señalización, y por lo tanto tienen una condrosenescencia mucho más temprana. Obviamente, esto que es algo que nos está preocupando o preocupa mucho a todas las autoridades en todos los estados, son los accidentes a veces automovilísticos, que es en gente pues muy joven, y la otra son los accidentes que suceden en casa, sobre todo en las personas adultas mayores, y que estos traumas que tienen malas consolidaciones en ocasiones, pues llevan a tener una alineación no adecuada, y por lo tanto eso es un factor, el no tener una alineación adecuada, pues a tener problemas de esa articulación en específico. Y obviamente lo que es el genovaro, las escoliosis, hablando de espondiloartrosis, pues en realidad hoy sabemos que son un factor muy importante en relación a la parte de biomecánica, y por lo tanto esas sobrecargas en lugares donde no tuvieran que estar esas cargas, pues dan problemas de señalización a nivel del condrocito y a nivel obviamente de la matriz extraarticular. Esta es digamos, una definición de la RA. Es la tensión provocada por causas mecánicas en las estructuras y órganos de los seres vivos. Esto puede, pues, como les digo, puede ser por muchos factores, como cuestiones anatómicas y obviamente cuestiones de anormalidades anatómicas, que eso nos va a provocar, como decía, la displasia de cadera, y esto nos va a dar sobrecargas en zonas que no deberían de estar cargando, y eso nos da grandes problemas. Obviamente ahora hay muchos modelos animales que nos demuestran exactamente que la situación biomecánica es muy importante. Por ejemplo, esta es una foto de una patita de un ratoncito. Vean, aquí están con sus ligamentos, sus meniscos, ¿no? Todo lo que, digamos, somos diferentes, pero es muy parecido, si no igual, tiene cierta similitud con el ser humano, todas estas estructuras, todos los meniscos, los ligamentos. Entonces, cuando en estos modelos lo que hace es que se cortan sea el ligamento cruzado, sean los meniscos lateral o medial, y después ponen a correr al animalito, y lo que se ha visto es que una vez de que están lesionados estas estructuras de la rodilla, prácticamente vean cómo empiezan a tener un defecto importante a nivel del cartílago, y no solamente el defecto tan importante, sino también empiezan a tener hueso ectópico, ¿no? Como consecuencia de los mecanismos inflamatorios que se desencadenan. Además hay condrogénesis en la patita del animal, y esto es porque, digamos, desestabilizaron la articulación, y al desestabilizarla cambian todos estos mecanismos de cargas, y por lo tanto ven que prácticamente no hay absolutamente ya cartílago en este modelo de ratón. Entonces, estos modelos son muy importantes porque sí nos permiten ver cómo prácticamente tener una sobrecarga por una lesión, por un genovaro, por un genovalgo,
o por una lesión por ejemplo, del mango, de los rotadores y tener una artropatía del mango, pues prácticamente eso nos expresa claramente cómo el papel de una buena estabilización, una buena sobrecarga pues en los lugares donde las articulaciones deben tenerla, pues eso nos hace que nuestras articulaciones funcionen bien. Obviamente hay modelos naturales, como puede ser la lesión del menisco, la lesión del ligamento cruzado anterior, la mala alineación de la rodilla, los pensamientos femoroacetabulares muy, digamos, cada vez entendemos mejor esta patogenia. Obviamente estoy hablando de la displasia de cadera, de estas patologías que vemos en el ser humano. Y bueno, pues aquí les muestro algunos datos, por ejemplo, de menisco, que lo voy a utilizar como un ejemplo de estas situaciones. Vean cómo la resonancia pues, nos ha dado claramente datos de cómo están los meniscos, cómo están los ligamentos, y dependiendo de los cortes que nosotros pidamos o que nos hagan, porque hay secuencias, digamos, ya convencionales, entonces nos podemos ver todas las estructuras de la rodilla, como puede ser el cartílago, que ustedes ven aquí en este color en blanco, ¿no? Tiene una cantidad de agua, en otras secuencias se ve más negro, aquí está el menisco, aquí vemos probablemente algunas lesiones. Nada más que hay que recordar que cuando hay una lesión meniscal puede no ser necesariamente patogénica, es decir, no tiene que ser operada, simplemente conforme van pasando la edad de las personas, pues todos empezamos a tener cierta disminución en el volumen, cierta, digámoslo así, ciertos cambios a nivel de la estructura del menisco, y eso no necesariamente tiene que ser quirúrgico. Esto es muy importante porque se ha demostrado que un porcentaje grande de la población llegan a tener estas lesiones y no tienen por qué hacerse absolutamente nada, pero obviamente cuando hay destrucción del menisco, pues obviamente cambia mucho porque hay sintomatología, hay inflamación, hay una obstrucción, un bloqueo de la rodilla, y entonces ahí cambia y por lo tanto hay que hacer cuestiones en realidad quirúrgicas, no en una forma necesariamente urgente, se puede dar tratamiento para desinflamar, que tenga menos dolor la persona, un poco de terapia, y después ya se someterá a la parte quirúrgica que el ortopedista decida. Vean, aquí hay unos ejemplos muy claros, ¿no? De cómo es el menisco. Aquí prácticamente ya no hay menisco, entonces sí está completamente lesionado. Ven aquí cómo hay inflamación en la parte superior de la rodilla, en lo que es la bursa suprapatelar. Vean cómo también podemos ver lo que llamamos es decir, el menisco se luxa hacia la parte externa, es el menisco medial, y vean cómo está luxado, ¿no? Está extruido, y eso sabemos que es un factor de riesgo muy importante para tener cambios en el volumen de cartílago de nuestros pacientes. Aquí es un estudio clínico ya hecho por una de los grupos que más se ha dedicado a esta situación, es un sueco, Martin England, y Martin lo que nos ha demostrado es que tener un desgarre, una lesión en pico del oro, vean cómo la incidencia es mucho mayor que en aquellos pacientes que no tienen lesión. Vean como ustedes que el 38% de los pacientes que tienen esta lesión tienen una OA a los 30 meses de seguimiento, y los que tienen verdaderamente una lesión importante de laceración, destrucción del menisco, pues 63%. Y vean ustedes el riesgo, ¿no? El riesgo, la razón de momios ajustada, obviamente no tener lesiones con nuestra referencia, de cómo la gente que tiene una lesión, digamos, leve, pues tiene 3 veces más la probabilidad de tener una OA a los 30 meses y prácticamente 8 veces de tener una lesión muy, muy severa en el nivel de cartílago cuando se tiene prácticamente una destrucción del menisco. Vean ustedes aquí esto, cómo va cambiando. Vean, cuando eso en el mismo estudio donde se obtienen causas y controles, vean, cuando hay un incremento en la lesión, va a depender del grado, digamos, del grado meniscal, y vean cuando hay estos cambios meniscales, como si hay un incremento de lesión del cartílago comparado con los controles. Esto es algo estadísticamente significativo, pero los números hablan por sí solos. Cuando hay una destrucción del menisco, ¿no? Aquí también hay un incremento importante en las
en el condrocito, vean como 40% de los gentes que tienen la destrucción meniscal contra prácticamente 44 de 40% y 5 un 2% comparado con los que no tienen prácticamente ningún problema a nivel del menisco. Entonces, esto nos habla claramente cómo tener una lesión de menisco es un factor muy importante de riesgo. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que clínicamente tenga sospecha o que además ustedes le hagan las maniobras adecuadas y tenga lesión, y sobre todo que sea joven, tengan cuidado porque ese paciente sí pudiera ser candidato a un tratamiento adecuado para que no tenga prácticamente en 3 años un aumento en la lesión del cartílago que va a sufrir y finalmente va a terminar por disminuir en forma importante. Como les dije, hay algunos factores de riesgo, como es para sobrecarga mecánica. Las lesiones ocupacionales son muy importantes. A veces nos olvidamos que la gente que trabaja, por ejemplo, en el algodón, los mineros, en la construcción, que usan martillos, que usan pues, todas las herramientas que ustedes conocen, bueno, pues todos ellos tienen en realidad, pues si no cuidamos esas articulaciones, si no se da por parte de medicina del trabajo las adecuadas soportes, pues obviamente esa gente va a sufrir en etapas muy tempranas en diferentes articulaciones. Por lo tanto, creo que hoy deberíamos todos de cuidar a estos trabajadores, dándoles medidas preventivas para cuidar sus articulaciones. La parte de inflamación probablemente sea la parte que más se ha desarrollado. Vean ustedes cómo sabemos que todos, prácticamente cosas que ni siquiera entendíamos o ni sabíamos que estaban implicadas en la patogenia de la OA, hoy sabemos cómo incluso hay el complemento, el sistema de complemento no saben exactamente cómo, pero sabemos que hay una participación en el condrocito, se han podido teñir con inmunohistoquímica complemento ahí, entonces esto debe de tener alguna función en el propio condrocito, no sabemos exactamente, pero hemos avanzado en entender, obviamente, hoy sí conocemos muchas citocinas, no solamente las citocinas, sino cuáles son las señales que despiertan estas citocinas, incluso algunos genes que pudieran estar ligados a estas citocinas. Obviamente, las adipoquinas, que son unas proteínas muy importantes, y en este país que la obesidad es algo que nos tiene preocupado, pues las adipoquinas hoy se ha visto que pueden estar aumentadas en un grupo de gente con OA inflamatoria, y esa probablemente junto con el sobrepeso hagan una sinergia y puedan dar una disminución importante del cartílago. Por supuesto que hoy sabemos que el sinovial no solamente es una membrana que se encuentra ya adosada a la cápsula, sino es una membrana sumamente activa, y en algún momento que se activa, pues puede causar grandes problemas en las articulaciones. Por supuesto, la relación que hay entre el hueso y el cartílago, pues hoy entendemos bien cómo los osteoclastos, los osteoblastos, el osteocito, con estas proteínas como es el ranligando, la socoteguerina, la esclerostatina, son factores muy importantes que finalmente nos van a llevar a algunas manifestaciones. Por ejemplo, la proteína morfogénica de hueso o ósea, que probablemente creemos que es sintetizada por los macrófagos, es una proteína que está muy ligada al aumento de los osteofitos que nosotros vemos claramente en las radiografías. Entonces, este es un esquema, una caricatura donde vemos claramente cómo, pues, probablemente los puntos de degradación iniciales que pueda tener el cartílago estimule al sinovio, al tejido sinovial, y obviamente, aquí hay células B, células T, macrófagos, células dendríticas. Estas probablemente sean las células que estimulen otras células para las cuales hay activación del tejido sinovial, del sinoviocito, y estas probablemente son las que nos aumentan la cantidad de estas citocinas, como ustedes pueden ver, algunas proinflamatorias, algunas metaloproteasas, las adipoquinas, como lo habíamos comentado, y obviamente algunas otras que hoy empezamos a entender su papel, y todo esto lo que nos hace es como una vía más para tener daño en la articulación y específicamente en el cartílago. Esta es la famosa proteína morfogénica ósea. Vean ustedes cómo está ligada al macrófago, y hay estudios muy interesantes que demuestran que probablemente el macrófago sea, junto con esta
proteína morfogénica ósea, uno de los principales activadores de del aumento de los osteofitos que vemos. Obviamente, si yo les dijera, ustedes que ven acá, pues se ve claramente un infiltrado muy importante. Déjenme decirles que no es una enfermedad como artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune, es OA. O sea, sabemos que hay gente que no tiene inflamación, hay gente que tiene poca, pero hay gente que tiene mucha inflamación. Y probablemente es un fenotipo diferente a esta persona que tiene una ausencia de la cuestión inflamatoria que pueden tener. Vean ustedes cómo en la inmunoquímica nos ha enseñado que no solamente tenemos, o sea, que este infiltrado de células de inflamación, pues aquí tenemos macrófagos, ¿no? Todas estas células en café están teñidas con alguna contra anti-CD68 y son prácticamente macrófagos que viven en el tejido sinovial. Aquí están linfocitos T, vean ustedes, están teñidos con anti-CD3, y en esta otra fotografía, pues tenemos anti-CD20, que son marcadores específicos del linfocito B. Entonces, como ustedes pueden ver, hoy sabemos que hay linfocitos B, linfocitos T, macrófagos dentro del tejido sinovial del paciente, y todos ellos deben tener una función o tienen muchas funciones, tanto en la parte, digamos, fisiológica, pero también en la parte patogénica de esta enfermedad. Obviamente sabemos que existe esta inflamación porque la podemos ver. En realidad hoy es muy fácil verla. Vean ustedes cómo, bueno, incluso tocarla. Hoy la podemos tocar con las manos cuando excede cierta cantidad de líquido sinovial, pues se puede palpar con relativa facilidad. Pero si queremos ser más evidentes o porque tenemos alguna lesión específica, pues ven aquí cómo la bursa suprarpatal está sumamente ocupada. Aquí tenemos una cosa que se llama el edema óseo. Esta lesión que ustedes ven aquí es uno de los factores de riesgo para formación muy importantes. Y miren, este punto que está aquí es muy interesante porque ahí está la grasa de Hoffa. Esa grasa de Hoffa prácticamente hoy sabemos que es una grasa muy parecida al que se encuentra en el peritoneo, y por lo tanto esa grasa que se encuentra muy cerca del peritoneo es muy funcional. Esa sí es digamos, de la grasa que nos puede dar problemas con problemas cardiovasculares, de infartos y demás. Bueno, pues creemos que esta grasa es muy probable que esta grasa ahí sinteticen citocinas, y estas citocinas pues salgan ahí al espacio intraarticular o intraóseos en el espacio articular, y probablemente sea de las que nos da problemas a nivel del menisco y de los ligamentos y del condrocito y del cartílago en general. Vean ustedes en una proyección axial, vean cómo claramente ve cómo está ocupado los recesos laterales. Entonces, hoy podemos verla de muchas formas, podemos verla también con el ultrasonido. El ultrasonido tiene su utilidad, no para evaluar cartílago, no para evaluar si hay pérdida o no, porque no se ve claramente el cartílago, pero sí podemos ver cuestiones de partes blandas, es decir, algunos ligamentos, probablemente los ligamentos laterales, podemos ver el suprapatelar, el infrapatelar, podemos ver si hay líquido en la articulación con mayor fineza, y podemos ver solamente, y eso sí es real, si hay cristales o no hay cristales en el menisco, y obviamente si hay extrusión o no hay extrusión del menisco. Y en algunas ocasiones se ha dicho que el aumento de señal cuando se utiliza el Doppler, como se utilizó aquí con el doctor Pineda, bueno, pues entonces ahí es donde prácticamente sí se puede ver un aumento en la angiogénesis que pueden tener estas estructuras. Obviamente, cuando estas son fotografías, vean ustedes cómo claramente se ve no se ve una sola capa como normalmente lo vemos, son varias capas de tejido sinovial, y se puede ver muy bien por artroscopía. Obviamente, los únicos que nos enseñan o que nos dan nos muestran estas imágenes son los médicos ortopedistas, especialmente los artroscopistas, que son los que pueden hacer diferentes cosas en la rodilla de tratamiento, por ejemplo, reparar un menisco, reparar un ligamento, probablemente quitar plicas que son patológicas, no todas las plicas son patológicas, y de repente pues, nos ayudan en hacer sinovectomías, no en OA, pero sí en algunas otras patologías autoinmunes.
El macrófago, como les decía, nos juega un papel muy importante hoy. Hoy entendemos mucho mejor cómo está. Vean estos modelos, vean aquí cómo es un modelo animal donde aquí en uno hay macrófagos, todos estos están teñidos, son macrófagos, aquí prácticamente no hay. Y vean ustedes cómo claramente el tamaño del osteofito empieza a ser muy abundante cuando existen los macrófagos. En cambio, en el grupo control, es decir, donde no tenemos se hizo este modelo depletando de macrófagos, prácticamente la producción de osteofitos es mucho menor comparado con aquellos que sí tienen macrófagos y que obviamente hacen que este modelo animal le quitan, digamos, se inyecta un depletador de macrófagos, después hacen una maniobra quirúrgica, lo ponen a correr al animalito y semanas después prácticamente todos ven que en aquel que no tiene macrófagos tiene menos cantidad de osteofitos, menor tamaño, y en cambio aquellos que tienen macrófagos tienen mayor cantidad de macrófagos y menor cantidad de tamaño. Y obviamente sabemos que en este estudio el factor de crecimiento en transformación, el TGF-beta, es uno de los candidatos, ¿no? Junto con la proteína morfogénica, a que los dos tienen una sinergia y por lo tanto tenemos un mayor crecimiento. Esto, bueno, ustedes lo conocieron, nosotros lo conocimos en la televisión. Es un paciente que fue reportado como el hombre más obeso del mundo, en Monterrey, ya falleció por desgracia con más de 500 kilos. Y bueno, lo que hoy les puedo decir es que la célula adiposa pues está en muchas enfermedades, por supuesto diabetes, por supuesto hipertensión, enfermedad aterosclerosa, cardiopatía. Pues sí, en realidad sí es real que estas son las primeras patologías, pero hoy también sabemos que hay en enfermedades como artritis reumatoide y osteoartritis, ahí también tienen un papel, si no solo digamos en AR, no solamente en las cuestiones articulares, sino también extraarticulares, que es el cardiovascular, que eso es otro tema, y en osteoartritis también se han encontrado algunos estudios. Por ejemplo, vean ustedes este estudio donde la gente que tiene un peso normal tiene menor número de copias, menor expresión evaluadas por microRNAs, vean cómo tienen menor expresión de copias de leptina en comparación a aquellos que tienen obesidad y sobrepeso. Es muy clara la cantidad que se tiene de expresión de la leptina, ¿no? Vean ustedes aquí cómo la gente que tiene un peso normal y la gente que tiene un sobrepeso u obesidad, vean ustedes claramente cómo hay una mayor cantidad de expresión de leptina, ¿no? En estas personas que en realidad tienen sobrepeso. O sea, entonces esto nos habla claramente de que las adipoquinas sí en realidad pueden estar influenciándonos de alguna forma la degradación del cartílago que tenemos. Y vean ustedes este artículo obviamente muy interesante y fino. Vean cómo los pacientes que tienen NOA tienen menor, la MMP9 y la MMP13. Y vean ustedes cómo cuando estas metaloproteasas se ponen a incubar con leptina, o sea, la producción de metaloproteasas, por supuesto, por el condrocito, vean ustedes cómo al séptimo día esta cantidad de metaloproteasas es mucho mayor cuando se pone leptina que cuando no se pone. Es decir, en un paciente que tiene un factor de riesgo que incluso ha iniciado la osteoartritis y tiene además obesidad, tiene niveles elevados de estas adipoquinas, es muy probable que estas adipoquinas incrementen la cantidad de citocinas como son las metaloproteasas y por lo tanto disminuyan la cantidad o el volumen que tiene nuestro cartílago a nivel de alguna de las articulaciones. Y este estudio es muy interesante porque dice que este es el volumen de cartílago, este es con resonancia magnética. Y es muy claro que entre mayor cantidad de microgramos por litro se tenga de leptina, menor es la concentración o menor es la cantidad evaluada por milímetros cúbicos de volumen de cartílago. Cuando la gente tiene normal o son normales, vean cómo la cantidad de cartílago es mucho mayor, los milímetros cúbicos de cartílago son mucho mayores en comparación con aquellos que tienen niveles muy altos de leptina, prácticamente tienen una correlación inversamente proporcional. Es decir, a mayor cantidad de leptina, menor volumen de cartílago. Entonces, sí creo que hay suficiente información en la actualidad como para decir que tenemos un nuevo jugador
en el escenario de la OA, probablemente en el fenotipo metabólico, en el fenotipo inflamatorio que nos está ocasionando, digamos, estos grandes problemas. El diagnóstico, déjenme decirles, bueno, ustedes conocen perfectamente cómo los síntomas no varían en realidad, más bien tenemos que ser muy acuciosos de desde cuándo le duele, con qué le duele, si hace movimiento, si no hace movimiento, si hace sobrecarga, si no hace sobrecarga, si es en la noche, si es en la mañana, si hay rigidez, cuánto es la rigidez, qué tanta inclusión de la movilidad, en fin, y esto todo ya lo podemos medir. Hay escalas que ustedes deben de conocer igual que yo, ¿no? Como es el COS, que usamos mucho, el WOMAC, el EQUESNE, ¿no? Para dolor, pues obviamente una escala visual análoga. Entonces, sí tenemos forma de hacer objetivo estos síntomas que en algún momento podrían ser tanto cuanto subjetivos. Y obviamente cuando uno toca, pudiera sentir crepitación de las articulaciones, dolor óseo o en la línea articular, en la interlínea articular, hipertrofia ósea, o sea, uno puede sentir los osteofitos e incluso algunos, si hay algún condroma dentro de la articulación, por ejemplo en la rodilla, pues de repente sentimos ese condroma que se mueve, toca la parte lateral, en los recesos laterales y uno lo puede sentir. No es tan frecuente, pero digamos cuando yo que veo prácticamente todos los días a estos pacientes, pues en realidad sí lo veo con cierta frecuencia, no diario, pero con cierta frecuencia, llego a tocar en etapas avanzadas los osteocondromas que tiene un paciente. Obviamente, la no alineación o la desalineación de la articulación, el varo, el valgo en los codos, es muy importante en la columna para que ustedes puedan recordar que la biomecánica es una parte muy importante para la génesis de la disminución del volumen de cartílago. Son algunas fotos, ven estos nódulos, una señora que trabajaba ahí en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y por años le dijeron que tenía artritis reumatoide. En realidad lo que tenía esta señora era una OA nodular, una OA erosiva. ¿No? Vean estos grandes cambios que tienen las distales. Vean esto de que es muy bonito para nosotros, para el paciente no es tan bonito y es muy molesto. Este chichón, prácticamente este tope que tiene a nivel de los dedos. Vean, estos son los famosos nódulos de Heberden, que obviamente son muy molestos, son muy dolorosos y por lo tanto el paciente, pues obviamente tenemos que ofrecerle algún tratamiento para estas molestias. Estas son algunas radiografías, ven ustedes cómo el espacio articular está cerrado. Aquí también ya tiene la trapecio metacarpiana y en algunas ocasiones ya hay erosiones, ¿no? En la OA nodular o erosiva que nosotros le llamamos, ahí pudiera haber prácticamente un hundimiento de los platillos de las interfalencas proximales y distales y eso pues da grandes molestias. Algo que tienen que recordar ustedes es que cuando estén pensando en OA, en un alto porcentaje de los pacientes, 90%, tendrán mucha afección de las distales y de la trapecio metacarpiana. En cambio, ustedes tienen AR, van a tener prácticamente pancompartamental de carpo, metacarpofalancas y interfalencas proximales. Los patrones son muy diferentes, pues muy importante que ustedes lo recuerden, porque eso nos puede orientar al diagnóstico, y obviamente es el diagnóstico diferencial por excelencia, y no importa que la gente tenga 50, 60, 70 años, puede haber a esa edad que inicien con AR, o al revés, si tienen un paciente con algún problema de la laxitud ligamentaria y empieza a los 30, 35, 40, pues puede ser una OA en un paciente que tiene un problema como un Marfan, como un Ehlers-Danlos, etcétera, o alguna alteración de la colágena tipo 2. Estos son casos extremos, sí vale la pena que ustedes los recuerden, pero además que lo midan. O sea, en realidad, cuando ustedes ven una rodilla así, la verdad es que sí es importante que la manden con el ortopedista, porque a lo mejor el ortopedista todavía tiene mucho que ofrecer esta rodilla que está en valgo, y esta rodilla, o esta que está en varo, estas rodillas igual si no tienen un grado muy importante, muy severo, son pacientes de ahí de nuestro instituto, pues en realidad lo que va a pasar es que esto se puede corregir y retrasar, no lo vayamos a evitar, pero sí retrasar una prótesis que si es una mujer o un hombre relativamente joven de 50, 60 años, pues igual va a tener una muy buena calidad de vida y a lo mejor es que a los 80 años, 70 y tantos años, se le hace un recambio y en realidad va a tener afecciones de otro tipo, pero con unos buenos cuidados, de su prótesis no tendría por qué tener mayor problema y mucho menos en la calidad de vida
que tendría que ser lo más adecuada o llegar casi a lo normal con estas. Estas son algunas fotografías, ven algún caso con grado 2, ¿no? Aquí está un poco más, pisando más. Este es un osteocondroma, este es algo benigno, solamente hay algunos casos que operan, la mayoría no hay que operarlos, véanlo ustedes. Cuando lo vean, pues recuerden que sí tienen que mandarlo con un cirujano de ortopedia, pero que se dedique a tumores óseos, ¿no? Entonces los encondromas a veces no son sintomáticos, pero a veces sí tienen que hacerles algún tratamiento. Vean aquí como el espacio medial está muy disminuido. Ustedes aquí está francamente disminuido, es un grado 3. Estos pacientes, pues hay que darles un tratamiento adecuado para el dolor, para la inflamación, para que tengan una buena calidad de vida. Si ustedes deciden dar algún condroprotector, pues lo podrán dar. Lo ideal es que vaya desde grado 2, donde creemos que pudiésemos retardar con alguno de estos medicamentos. Están en el ojo del huracán y solamente hay un par que tiene digamos, ya estudios con resonancia magnética, pero bueno, esa es una opción que hoy en realidad tenemos. Pero acuérdense que hay que dar medicamentos, no suplementos. Los suplementos no están tipificados como medicamentos y por lo tanto no tienen la misma validación de contenido como lo tiene cualquier medicamento por COFEPRIS. Entonces yo nunca receto suplementos, no hay forma de que yo los pueda recetar porque hay estudios que dicen que no tienen lo que dicen tener. Cuando están tipificados como medicamentos cambia, porque la COFEPRIS tiene la obligación de que cada lote que sale a la venta tiene que ser analizado y debe tener lo que dice su etiqueta. Ven aquí como hay una lateralización de la rodilla derecha, ¿no? Está en una axial o una de Merchant. Ven como que hay un osteofito muy claro. Obviamente muchas veces esto hace que cuando bajen sobre escaleras roce, se sientan mal y entonces haya que hacer algunas cuestiones de rehabilitación para fortalecer el cuádriceps y poder mejorar. Vean cómo es la evolución de una cadera, de tener un grado 2, se fue a grado 3, luego a grado 4, ya con un labrum calcificado, con los osteofitos en estas partes. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes ven un paciente, vean cómo está prácticamente la cabeza, está muy blanca, es muy probable que ya tenga necrosis de la cabeza femoral, por lo tanto, pues ya a ese paciente hay que dar otro tipo de tratamiento, si no necesariamente un tratamiento médico. No hay que retrasar la cirugía. La verdad es que el operar un paciente es un arte, tampoco hay que hacerlo en este grado. Esto yo lo vi mucho, por ejemplo, con un grado 2 y con dolor el paciente se intervenía en los Estados Unidos. Acá en México, desgraciadamente, también he visto muchos casos de grado 4, incluso ya con una protusión del acetábulo, y un paciente con gran discapacidad. Y obviamente sí sabemos que si se retardamos mucho el tratamiento, vamos a dar problemas en la rehabilitación y en la recuperación de la extremidad de ese paciente. Bueno, esta es la resonancia. Decirles que sí hay muchos adelantos en la resonancia. Hoy podemos medir el volumen, cómo se empieza a desgastar en diferentes áreas. Eso, el volumen de cartílago sí se puede medir con un software especial. Aquí solamente lo hacemos en colaboración con el doctor Gerardo. Él es un ingeniero, un doctor que su tesis o su doctorado y postdoctorado en los Estados Unidos lo hizo sobre procesamiento de imágenes. Entonces, con él sí se podemos hacer este tipo de imágenes, pero en realidad todavía son para investigación, no son para el uso cotidiano en la clínica. Como les decía, esta lesión que se llama edema óseo, eso es un factor. Cuando ustedes vean una lesión en un paciente que tuvo un traumatismo y tenga esta lesión de edema óseo, tengan mucho cuidado, denle el tratamiento adecuado con la inflamación, rehabilitación, con lo protector, lo que ustedes quieran, pero tener esa lesión prácticamente produce que el paciente pueda tener en pocos años una disminución en el volumen de cartílago. El tratamiento, les puedo decir que es un tratamiento multimodal. No es único tratamiento, es un tratamiento, la verdad es que hoy cada vez más complejo, más integral, que tenemos que tratar las cuestiones biomecánicas, las partes blandas, las plantas blandas extraarticulares, como puede ser la fuerza muscular de hombro, de rodilla, obviamente la parte ósea. Acuérdense que el órgano funcional de una extremidad es lo que es el hueso, el músculo con sus tendones y los ligamentos, y obviamente el cartílago. Entonces, ustedes no tienen completamente sano esos tres tejidos del sistema musculoesquelético, prácticamente no van a poder
tener una adecuada función y por lo tanto van a tener, así que como dominó va a ir cayendo uno por uno de los tejidos que les mencioné. Por lo tanto que tenemos medicamentos que sirven para la inflamación y para el dolor. Como les digo, no hay regeneradores de cartílago, eso es algo que sí lo quiero decir, no hay nada que pueda regenerar, y sé que hay muchas cosas que se tratan de vender como regeneradores, no hay milagros en la OA. Ojalá ustedes no lo den a sus pacientes porque no van a ser de utilidad. Obviamente hoy hay muchos tratamientos, no voy a hablar de todos porque es imposible poderlo abarcar en unos minutos, pero están los tradicionales como los inhibidores de COX-1, COX-2, los medicamentos que les digo están en el ojo del huracán, sulfato de glucosamina, convertina, diacereína, los aceites sin saponificados de PCA gratísima, de glicina max, o soya y aguacate, como lo quieran llamar, pero en realidad son aceites sin saponificados y esa es la patente que tiene el laboratorio en Francia. Obviamente otros mecanismos diversos que podemos usar, como la duloxetina, que está autorizada por FDA, otros que ya no están en el mercado mundial y otros que no sabemos si en realidad tengan alguna utilidad. Hay algunas cuestiones que hemos avanzado en farmes que normalmente no los damos. Yo les diría, este capítulo voy a dejar sin mencionar, pero decirles que a lo mejor en algunos pacientes en algún momento se puede utilizar, sobre todo los farmes convencionales, pero le diría, esto sí entra en un terreno todavía que estamos en investigación. Obviamente hay cuestiones intraarticulares como son los esteroides, ácidos hialurónicos, inhibidores de interleucina 1 que nos sirvieron, pero también están y que están probando nuevos. Y obviamente esas cuestiones de investigación como son los biológicos que están contra el factor de crecimiento del nervio. Hay 3 actualmente, el tanezumab pareciera que es el más adelantado, el otro es el fasinumab y el fulranumab, que al parecer empezaron muy bien y después hubo algunos efectos adversos que tienen probablemente también nosotros, y ellos ya lo han dejado el laboratorio que lo descubrió y ahorita no hay, digamos, ya no hay más estudios, pero con los 2 primeros sí. Hay un nuevo medicamento que se está probando, que es el orexicibinib. Este es un inhibidor de los WINS. El WINS es una vía importante para el desarrollo del hueso y del cartílago en el embrión, y ya después nos ha servido mucho para entender fisiología del cartílago. Entonces, inhibir esta vía de los WINS es muy probable que nos inhiba muchas de las citocinas que están participando en la destrucción del cartílago, y hay algunos estudios in vitro que pareciera que pudieran, todavía no estamos convencidos, porque apenas está corriendo los estudios con resonancia magnética, que pudieran mejorar la supervivencia del cartílago, incluso aumentar el volumen de cartílago. Hasta que no tengamos los estudios en un par de años, probablemente no podamos decir, ni siquiera está comercializado. Inhibidores de ADAMS están aún en fase 1, fase 2. El plasma rico en plaquetas, en realidad esto es todo un tema. Yo no lo uso. Sé que hay gente que lo usa, no está estandarizado. Hay algunos esfuerzos por Europa, por algunas escuelas grandes que han tratado de estandarizarlo, pero en realidad no se ha podido conseguir. Entonces, pudiera ser, hay mucha información cada vez de mejor calidad, tengo que decirlo, pero creo que el paso final de donde diga que realmente es un regenerador, como mucha gente lo cree, que no es real porque no está demostrado, probablemente con estudios en el futuro podamos estar seguros o no seguros de que sirva para lo que dicen que sirve, que es regenerador, lo cual hoy no está probado. Y esta lubricina es un medicamento intraarticular que venía muy bien y hace algunos años se dejó de investigar. Era una proteína que hoy se está en la parte más superficial del cartílago y tiene un efecto muy parecido al ácido hialurónico, y en realidad pensamos que iba a ser tener una mayor, digamos, disminución en ese cizallamiento que puede tener un cartílago ya que empieza a tener daños, ¿no? Como una molécula que iba válgame la expresión, a suavizar esa fricción del cartílago, pero en realidad hoy ya no ha habido más estudios de investigación. Bueno, les recomiendo que si quieren leer un poquito más de tratamiento, lo publicamos esto hace algún tiempo en la revista de medicina interna, ahí los editores nos lo vieron con buenos ojos, hemos publicado algunas actualizaciones, esta fue la última que, digamos, que yo coordiné. Hay otra nueva que coordinó
aquí alguno de los autores, que es el doctor Díaz Borjón. Él es el jefe de medicina interna en el hospital Ángeles de Interlomas. Entonces el doctor Alejandro Díaz Borjón hoy fue el responsable de este último consenso que hicimos, y es algo, digamos, parecido, ¿no? Es un algoritmo de tratamiento que lo vimos en primera fase, ¿no? Cuestiones de dolor con inflamación. Obviamente siempre recordar que siempre tendremos estos medicamentos que es decisión de ustedes si los usan o no. En algunas ocasiones son útiles, a veces no son tan útiles. Recordar que en Estados Unidos no están recomendados, en Europa sí están recomendados porque ya están tipificados como medicamentos, igual que en México. En Estados Unidos la glucosamina es exactamente la misma que vende en un centro comercial que en otro, aunque tengan diferentes marcas, y eso también pasa en México. Esos yo nunca los he recetado ni los recetaré. Entonces, como les digo, ahí están los AINES selectivos, no selectivos, mucho depende del tipo de paciente. Obviamente en algún paciente que ustedes vean que ya tiene un dolor muy importante, pueden pensar igual en terapia intraarticular, pensar en opioides. Ahí les diría, sean cuidadosos, si no están muy acostumbrados a los opioides, tal vez sea mejor que lo prefieran el paciente a una persona, a un médico que tenga un poquito más de experiencia ya con estos medicamentos. Les voy a poner solamente el ejemplo de un medicamento que se llama diacereína, pero les puedo poner ejemplo con condritina, con glucosamina, con ácido hialurónico, con estos medicamentos que están en el ojo del huracán, que hoy creo que tienen un papel, personalmente así lo digo, sí tienen un papel en el, no regeneran, eso estoy súper convencido, pero sí probablemente disminuyan la progresión en forma muy acelerada, que hoy sabemos que existe. Entonces este medicamento, la diacereína, pues tiene diferentes mecanismos de acción. El principal es que inhibía algunas de las citocinas proinflamatorias, y esto hacía que finalmente probablemente la diacereína frenara y además desinflamara la articulación dañada. Esto sí se demostró en estudios in vitro, o sea, en laboratorio. No vean ustedes cómo cuando se daba diacereína a diferentes concentraciones, la inhibición de las metaloproteasas era muy importante. En cambio, con placebo no. Estos son estudios en ratas, ¿no? Entonces vean ustedes cómo sí en ratas sí se puede decir que tiene un aumento o una inhibición, en este caso, de las metaloproteasas, que son las encargadas de dañar la proteína de la matriz extracelular. Ya con pacientes se ve claramente cómo a diferentes dosis, vean como el ADIA bajo la curva, como la diacereína a diferentes concentraciones, pues da diferentes resultados. Por eso hoy sabemos que los 100 miligramos es la dosis ideal. No quiere decir que el 50 no, pero a 100 miligramos tiene una mejor área bajo la curva en estos pacientes que se les inhibió la interleucina y L1. Hay estudios clínicos donde vean cómo junto con el diclofenaco, ¿no? Se daba diclofenaco a ambos grupos, el placebo con uno de placebo y otro sin placebo, bueno, de la diacereína, perdón, y después de que se les quitaba el diclofenaco, la gente con placebo volvió a aumentar el dolor, la gente con diacereína continuaba con la misma disminución de la escala visual análoga del dolor. Entonces podemos decir que la diacereína, después de algunas semanas de tratamiento, empieza a tener un efecto como disminución del dolor, no así el que tiene placebo, porque este efecto fue el del diclofenaco y este ya fue sin diclofenaco, por lo tanto aumenta. Vean ustedes otro estudio que se comparó con piroxicam, los dos tienen un mismo efecto a la semana 16, aquí se quita el piroxicam y vean ustedes cómo vuelve a tener dolor, y a pesar de que ya no se tomaba la diacereína, todavía se mantuvo por algunas semanas más sin dolor. Esto es probablemente debido a que disminuye la parte inflamatoria, y esta parte inflamatoria, al disminuirla como un efecto post tratamiento de la diacereína, hasta que no empieza otra vez a regenerarse o a sintetizarse estas proteínas, que finalmente da una sensibilización. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo hemos tenido, digamos, resultados para dolor, para inflamación probablemente positivos con esta sala de diacereína. Es un estudio muy grande donde también se dijo que con radiografías, que eso es el gran problema, hoy no podemos
decir que tenga un efecto realmente condroprotector si no tenemos resonancia. Vean ustedes cómo la gente que tomó el placebo tuvo mayor pérdida de espacio articular comparado con las que tuvo diacereína. En realidad, por ejemplo, en este estudio demostraron incluso que la gente que tomó diacereína tenía menos prevalencia de prótesis a corto plazo. En realidad esto no es en realidad 100% seguro, no tengo resonancia donde yo les voy a demostrar. Los dos únicos medicamentos que tienen resonancia, estudios que han sido, digámoslo así, consistentes es el sulfato de condroitina y el ácido hialurónico. Hay un par de estudios que disminuye, no que regenera, disminuye la pérdida del cartílago. Obviamente efectos adversos, algunos tienen, digamos, la diacerina puede tener un porcentaje de rash y prurito, pero el más importante es la diarrea, ¿no? 40% de los pacientes pueden llegar a tenerla. Entonces hay que ser cuidadosos con aquellos pacientes que tienen un problema renal o aquella persona de 70, 80 años, ser muy cuidadosos con este medicamento porque pueden darle diarrea y pueden dar problemas a nivel del riñón. Este es un medicamento, Tanezumab, no está aún a la venta o no está aún autorizado en ninguna parte del mundo, pero creo que es el medicamento que más se va a autorizar. Es un biológico que a nivel factor de crecimiento de nervio es sumamente potente. No sabemos toda la indicación porque el problema de que se paró, lleva 10 años que sabemos esto, pero se pararon los estudios porque daba necrosis vascular. ¿Y por qué? Porque el paciente no tenía dolor, empezaba a hacer todas sus actividades cotidianas. Recordar que el dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo y por lo tanto se acababa muy rápido su articulación ya dañada, la acababa más y llegaba a necrosis vascular y tenía que operarlo en forma más o menos urgente. Entonces, hoy estamos viendo si va a tener alguna indicación o no el Tanezumab o alguno de los otros medicamentos que les enseñé que también tienen el mismo mecanismo de acción. El Tanezumab es el que más adelantado está y parece ser que en un poco tiempo, algún año, 2 años, probablemente ya lo tengamos aquí en nuestro país. No quiero saltarme la parte quirúrgica, es muy importante. No soy yo experto, por supuesto, pero sí puedo decirles que sé cuando un paciente ya necesita una cirugía. Yo absolutamente no hago nada de eso, pero yo les diría siempre tengan un cirujano de confianza que se dedique a artroplastías para que en realidad tengan un buen pronóstico y que el paciente quede muy contento, muy a gusto. Hablar de cirugía, de pre, de post, de trans es todo un capítulo, pero vale la pena que ustedes sepan que se puede hacer. Cuidado con la charlatanería. La charlatanería hoy en nuestro país es brutal, es enorme, y cualquier gente hace lo que sea con tal de vender. Hoy en el Colegio de Reumatología estamos viendo que hay muchas cápsulas que están vendiendo con esteroides, entonces hay que tenerle mucho cuidado a esto. No hay productos milagros, recuerden, no hay nada que no sea realmente científicamente probado que nos pueda ayudar, ¿no? Creemos que con algunas cosas ya cambiamos nuestro aspecto. En realidad, el tratamiento, como les digo, es completamente de muchos médicos, de muchos participantes, los rehabilitadores, ortopedistas, el médico familiar, el médico internista, el reumatólogo. Hay una cantidad importante de terapias. Entonces, hoy creo que un paciente no debería tener dolor, no debería tener grandes cambios. Entonces, grandes cambios en su calidad de vida, pero obviamente sí necesita ser bien tratado por los médicos. Entonces, recuerden, no es una enfermedad de desgaste, no es de viejitos. Hoy sabemos mucho más de la patogenia, hoy empezamos a entender probablemente que no es un mismo saco. Algún día tendré la oportunidad de hablarles de los fenotipos, que es algo muy nuevo que estamos hablando en la gente que nos dedicamos específicamente en investigación de esas enfermedades. Y el tratamiento hoy es muy complejo. Creemos que estos tratamientos pueden ayudar mucho a los pacientes, no a regenerar, no podemos regenerar cartílago, insisto, pero sí a que tengan una mejor calidad de vida. Pues muchas gracias, es el instituto donde yo tengo el honor y el placer de trabajar. Ahí somos un grupo de reumatólogos, todos somos internistas también, por supuesto, y bueno, pues estamos muy contentos de trabajar en una de las enfermedades, o un par de enfermedades, tengo que decirlo,
que son altamente prevalentes en el sistema musculoesquelético. Pues muchas gracias. Espero que haya sido como un nuevo despertar, y no es Star Wars, pero un nuevo despertar de la fuerza para cuestiones de esta enfermedad, y que en realidad, como ustedes digan, señor, usted sí tiene algo, que no tiene nada que dar, soy yo, pero hoy podemos mejorar su calidad de vida. Creo que yo estaré sumamente, y su paciente mucho más feliz de que traten adecuadamente. Pues muchas gracias a todos. Buen día.